Listo. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Mauricio Ciprián, como bien decía la profesora, actualmente me desempeño como Data Scientist en el BBVA. La primera pregunta que hacen cuando digo esto es ¿qué carajos es un Data Scientist? ¿Qué es eso? ¿No? Una vaina como muy rara. Entonces la idea de esta charla es más o menos explicarles más o menos en qué consiste el trabajo de Data Scientist y qué herramientas o qué aplicaciones hace este Data Scientist sobre datos financieros. Ese es más o menos el objetivo de esta presentación. ¿Y cómo vamos a hacerlo? ¿Qué tópico les voy a contar? Bueno, primero les voy a contar un poco sobre la división en el BBVA que se encarga de hacer analítica de datos, que se llama BBVA Data Analytics. Después les voy a explicar un poco por qué nace esta entidad. Esto es una entidad separada del banco, enfocada única y exclusivamente a hacer analítica de datos financieros. Y a por qué un banco se va a poner a crear una cosa así por separada para hacer eso, se lo voy a contar también un poco. Voy a contarles una serie de ejemplos de cómo el banco ha aplicado ciencia de datos en diferentes problemas que ha tenido, que es más o menos lo que pienso explicarles ahora. Ahora comencemos un poco sobre BBVA Data Analytics. Eso somos nosotros, BBVA Data Analytics. Yo estoy por allá metido en una esquina y básicamente somos un conjunto de varias personas de diferentes ámbitos. Hay matemáticos, hay físicos, hay ingenieros de sistemas como yo, etc. Personas de administración, etc. que están enfocados exclusivamente en sacar la mayor cantidad de valor a partir de los datos que tiene el banco. Vamos a ver qué significa esto de valor. Entonces, como les decía, somos personas de 11 países diferentes, incluido Colombia, evidentemente. Y tenemos oficinas en Madrid, en Barcelona y en México. Básicamente tenemos gente que viene, como les decía, gente de ciencias de la computación, informática, matemáticos, físicos, gente de ciencias sociales, de economía y un montón de ingenieros. Y algunos de estos, una buena porción de estos, tienen estudios doctorales, ¿vale? Entonces, ¿por qué un banco se va a gastar todos sus recursos en crear un equipo de esas características? ¿Por qué? ¿Por qué nace esta necesidad de crear un equipo enfocado en hacer esto? Y esto es porque un día el banco se puso a mirar sus datos y vio que estos datos eran útiles no solo para sí mismo, para el banco como tal, sino que eran útiles para diferentes aspectos de la sociedad, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, esto es digamos uno de los primeros productos que sacó esta división especialidad de datos que se llama Commerce 360. ¿De qué va Commerce 360? Bueno, básicamente, ustedes cuando van a un restaurante o una tienda de ropa pueden pagar con tarjeta, ¿no? Pagan con tarjeta tranquilamente. Ahora, para que ese pago con tarjeta se realice, pues tiene que pasar por un banco, evidentemente. Y en muchos de estos casos, el banco que hay detrás de eso es el banco BBVA. Entonces, por lo tanto, todos los bancos tienen registradas las diferentes transacciones que va realizando la gente en los diferentes comercios. ¿Listo? Y esto ya es información, porque ¿qué quiere decir? Estás diciendo, mira, hoy he comprado 100,000 pesos en la tienda de ropa X o Y. Hoy me he ido a este restaurante. Estoy dando información, es información valiosa que le puede ayudar a los restaurantes o a las tiendas de ropa para evaluarse. Porque aquí es la primera palabra clave, evaluación. Cuando estamos hablando de evaluación, estamos hablando de métricas. Métricas que permiten ver cómo me va a mí. ¿Me va bien o me va mal? ¿Mis ventas han mejorado o han empeorado? ¿Cómo están los competidores? Entonces fue el primer producto que se sacó. Y aquí simplemente estamos hablando de un producto totalmente básico. O sea, no estamos haciendo como tal ciencia de datos. Es simplemente cogemos nuestros datos de tarjeta, las anonimizamos, que es un término muy importante cuando estamos hablando de ciencia de datos. Anonimizar quiere decir que tú usas los datos sin que esto ponga en riesgo la privacidad de la gente. O sea, yo te estoy dando estadísticas acumuladas y anonimizadas de las compras que se hacen en tu comercio, sin que eso quiera decir que, mira, Mauricio Ciprián fue el día 10 de enero a tu comercio. No, eso no es lo que queremos. Lo que queremos es, mira, hay el 80% de las personas que han ido a tu comercio han sido hombres, y el resto mujeres. El 30% han gastado más de 100,000 pesos. Estas son el tipo de estadísticas que se otorgan a este tipo de comercios, ¿vale? O sea, son anonimizados y agrupados. Entonces, esto es lo que se conoce como el concepto de dashboard, o también se conoce como cuadro de control. ¿Qué es un dashboard? Es básicamente una visualización
lo suficientemente sencilla, de tal manera que usted entres a la visualización e inmediatamente te das cuenta de cómo te va. ¿Listo? O sea, te sientas, abro la visualización y en 10 segundos tengo que saber más o menos cómo me va, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué hay aquí? ¿Dónde estoy? El código postal, ¿vale? Aquí está el número de comercios que me están analizando, cuántas transacciones del BVA, he empeorado mi cuota de mercado, es decir, que la cantidad de gente que compraba antes mi comercio comparado anteriormente ha disminuido, ya me he dado cuenta al instante. Me doy cuenta de dónde vienen mis clientes, ¿vale? Porque cuando vas a un banco tú dices, mira, yo vivo en tal sitio. Obviamente no digo Mauricio Ciprián vive en Palmira, sino que mira, el 80 y tanto % de tus clientes vienen de tal banco. ¿Listo? Ese es el concepto de agrupación o anonimización. ¿De dónde vienen los clientes de la competencia? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Entonces, si están viniendo gente de un comercio de ciertas regiones de la ciudad y veo que los competidores están yendo de otra parte, quiere decir que pueden haber zonas potenciales donde yo pueda poner publicidad y que se hacer más receptivos a aceptar esta publicidad. O sea, esas cosas, como les digo, son cosas, ideas relativamente sencillas, pero muy poderosas que son bastante útiles para la sociedad en general. En este caso, los pequeños comercios. Antes, un tipo de análisis de esto solo lo podían hacer las grandes empresas, pero muy grandes, porque un estudio de mercado, un análisis de datos es supremamente costoso. Con este tipo de herramienta lo que se está haciendo es democratizando el acceso al conocimiento y a la información para mejorar los comercios. Ahora los pequeños comercios ya tienen la posibilidad de hacer este tipo de análisis, no solamente las grandes empresas. Entonces, como les digo, es una idea supremamente sencilla, pero que es tremendamente poderosa y tremendamente útil para las personas. Eso solo fue el primer caso, ¿vale? Ahora, nos pusimos a pensar qué otras cosas se podrían utilizar. ¿En qué otras cosas podríamos utilizar las transacciones pagos en tarjeta? ¿Y qué pasó? Hace unos cuantos años en México hubo un huracán que se llamó Odil, que fue muy perjudicial para la zona, concretamente para la zona en Baja California, en México. Y lo que nosotros nos preguntamos es, ¿cómo podemos medir el impacto de una catástrofe de este tamaño en la sociedad? ¿Y cómo podemos construir métricas, palabra importante, que nos permitan medir qué tan grande fue el impacto y mejor aún cuánto tiempo se toma la comunidad en recuperarse a sus estados originales? Entonces, esto es una pequeña animación que nos muestra un estudio que realizamos, que es cómo se comporta una comunidad. Esto es un día normal en México. ¿Cómo se van? Estos brillos es intensidad, número de transacciones. Entre más brille, quiere decir mayor cantidad de transacciones, o sea que hay más gente comprando en esas zonas. Entonces ahí se ven los principales focos de actividad. Esto es la cantidad de transacciones que se van realizando en la zona donde pasó el huracán. Eso es antes, ¿cierto? Eso es antes. Entonces está digamos lo esperado versus lo ocurrido. Y ahí va a aumentar el huracán. Ahí pasa el huracán. Entra, la gente se prepara, por eso hay un pico. La gente se está preparando, está comprando más. El huracán se está formando y ahí comienza el afecto. Lo esperado, que la línea está medio roja, y lo ocurrido, que es esta línea azul. Entonces, ¿qué pasó? Nos dimos cuenta que las mujeres gastaban más en gastos preparativos al huracán. Empezó el golpe. Ahí se ve claramente la diferencia entre lo que debería haber ocurrido y lo que ocurrió con el impacto del huracán. Y es un bajón importante en el consumo de la gente. Ahora la idea es ver cuánto tiempo tardan los comercios en reactivarse. Ahí está lo que les digo, entre más brillo es más transacciones que están realizando. Entonces las mujeres tardan 30% más de tiempo en recuperar, de volver a su ritmo de consumo habitual. Bueno, o sea que hay menos retiradas de cajero porque la gente sacó mucho dinero antes del huracán. Entonces, cuando después de ocurrió, pasa mucho tiempo antes de que vuelvan a necesitar efectivo, etc. Entonces, ese fue el primer estudio, ¿no? También los primeros estudios de ver cómo se puede utilizar el dato financiero para entender o explicar fenómenos
naturales y el impacto de estos fenómenos naturales en una sociedad. ¿Hasta ahí hay preguntas? Listo. Entonces, aquí, como les decía, se vio el potencial de los datos financieros. Es una cosa que se hizo. Entonces, una cosa que vimos, ese dato financiero era muy útil. Entonces, la siguiente idea que se nos ocurrió es, bueno, ¿y qué tal si lo que hacemos es que ponemos a disposición de la gente este dato, obviamente anonimizado y obviamente agregado, porque la idea tampoco es que la gente entre de bochinchera? ¿Y qué puede hacer la gente con este dato? O sea, ¿qué cosas interesantes podrían hacer la gente en general con dato financiero? Entonces encontré una cosa que se llama el Innova Challenge. Básicamente el Innova Challenge es, mira, te doy esta base de datos financieros, ¿qué cosas podría hacer usted con ello? ¿Listo? Entonces esto se abrió, se abrieron dos concursos de Innova Challenge, uno con los datos de España y otro con los datos de México, cada uno con sus premios, cada uno con sus ganadores. Y bueno, básicamente entonces se dieron cosas de diferente tipo. Por ejemplo, había una aplicación que lo que hacía es que te predecía cuánta cola tenías que hacer en un comercio determinado. Hoy quiero ir al Leños y Carbón, yo quiero ir a las 5 de la tarde, ¿cuánta cola voy a tener que aguantarme? No, que 20 minutos, listo, me voy para otro lado. Listo, cosas así, son ideas, igual, como les digo, sencillas, que usan el dato financiero para dar diferentes tipos de aplicaciones. Entonces esto se llama Innova Challenge y se han hecho dos concursos de estos, y adicionalmente a esto se abrió un API. Un API es una plataforma de acceso web en la cual tú puedes interactuar y obtener información con todos los datos de España en el 2013, si no estoy mal. Entonces, si ustedes quisieran decir, uy, quiero hacer como pruebas, quiero hacer experimentos, van directamente a esta plataforma que se llama Paystar. Ahí, bueno, tienen que dar unos datos y todo esto, y pueden tener acceso a esta información, y con esta información, pues, ¿ustedes qué se les ocurriría hacer? Como les digo, ahí vemos que el dato financiero tiene poder, entonces lo que estamos diciendo es, miren, aquí le damos esto, ¿qué se les ocurriría a usted hacer? We live in a world made up by millions of data. Data that we continuously generate, but we still don't know how to fully harness. Smart data, or the ability to make information more accessible and easy to understand, is vital for the value it can provide to a company's strategy, but above all, for how it can improve the quality of life of citizens through multiple applications. If you are a developer, you like innovation, and have in mind an idea to improve the daily life of a company or to help your community, Innova Challenge is your opportunity. BBVA launches the second edition of the Innova Challenge competition, a pioneering initiative that aims to approach new talent and promote an open exchange culture between the bank and developers. On this occasion, Mexico will be playing the starring role. Stay tuned because BBVA Bancomer will provide you with 6 months of commercial transactions data collected in the cities of Mexico City, Monterrey, and Guadalajara, so you can work with real information. The data that we will put at your disposal are statistical, aggregated, and irreversibly disassociated, making it impossible to identify the persons or businesses that generated the information. This raw material will allow developing projects with innovative approaches and uses which mix this transactional information with other open data sources, from social networks to demographic records. We only have one request. You have to bring out all your talent to apply the most creative treatment to this data. Don't forget that it can be combined with other external sources of information. So use your creativity. To participate in the challenge, you must register from 6 October 2014 on the website BBVA Open for You. From 20 October, we will give you access to the data, and you will have until 1 December to develop your project. Innova Challenge Mexico offers a total of 60,000 euros in prizes for the best projects. This amount will be divided into 2 categories: consumer apps for citizens and consumer apps for businesses. Each category will have a first prize of 15,000 euros, a second prize of 10,000 euros, and a third prize of 5,000 euros. BBVA challenges you to participate in Innova Challenge Mexico. Are you up to it? El dato tiene más valor en la medida que lo cruzas con otras fuentes. ¿Qué pasa si cruzas el dato financiero con información de Facebook? ¿Qué pasa si cruzas esto con información de Google?
¿Qué pasa si lo cruzas con información geográfica? ¿Qué pasa si lo cruzas con el clima? O sea, el dato coge más valor en la medida que lo vas acumulando con otras fuentes. O sea, una sola fuente como tal, y aquí donde digamos que uno de los grandes cambios de paradigma cuando tú ya dices que estás intentando utilizar data science es cuando estás haciendo cruces de información, de fuentes de información diversas. Y cuando empiezas a cruzar esas fuentes de información diversas se comienzan a surgir patrones interesantes. Entonces algo interesante es no solamente quedarte con la fuente de información que te han dado, sino que siempre busca la manera de cruzar esta base de datos que tienes y cruzarla con otras fuentes de información de lo que se te ocurra. Ahora, con todas esas tecnologías de la Happys, tú puedes encontrar información de lo que tú quieras. La información de todos los sitios que hay en Cali lo puedes sacar de Google Maps. ¿Listo? Y también de Foursquare. La información del clima, 20.000 páginas. Información de Twitter. Twitter tiene su API y pues en este momento te puedes conectar a Twitter y sacar información de los tweets que se han generado en Cali. Ya. O sea, está listo, están las plataformas montadas. Entonces, por eso te digo, el reto del Big Data es comenzar a cruzar información. Y cuando comienzas a cruzar información, es que ya tienes tanta información que ya se vuelve difícil de manejar. Y es por eso que entra el tema del Big Data. Bueno, entonces, todo lo que les he venido comentando hasta ahora ha sido únicamente coger información financiera, sacar unas queries, visualizarlas de una manera u otra y mostrarlas de diferentes maneras, ¿vale? O sea, esto hasta aquí, bueno, digamos bases de datos de toda la vida, ¿no? Nada nuevo. Ahora, ¿dónde empieza el Data Science? Es cuando Data Science básicamente es responder preguntas, ¿no? Esto tienes una fuente de información y tú tienes que responder unas preguntas y tu capacidad de responder esas preguntas es lo que marcarán qué tan buen Data Scientist eres. Una manera de responder una pregunta es hacer una query y dar un resultado. Responde la pregunta perfectamente. Pero entre más sea capaz de entregar no una query, sino construir un modelo que explique cierto fenómeno, es lo que te hace a ti mejor o peor Data Science. La capacidad que tú tienes de utilizar unos datos para explicar un fenómeno, no solamente para entregar resultados, para explicar fenómenos. ¿Vale? Un banco ha tenido que lidiar con preguntas desde el momento que se fundó. Cualquier banco, el que sea, ¿no? ¿Y cuáles son estas preguntas básicas, esenciales, porque cualquier banco le tiene que responder? Primera pregunta, ¿te presto dinero o no te presto dinero? Es la primera pregunta que se hace todo banco. Porque básicamente todos los bancos viven de prestar dinero, ¿no? Entonces, tiene que saber a quién le presta el dinero. ¿Qué pasa? Si yo le presto dinero y no me lo paga, he perdido dinero. Si no he prestado dinero a alguien que sí podía pagarlo, he perdido dinero porque mi negocio es prestar. O sea, yo siempre voy a estar buscando prestar el dinero. Obviamente, salvo que el riesgo sea muy alto. Entonces, es la primera pregunta que tienen todos los bancos. Y lo que ha cambiado ahora es que antes, estas preguntas se respondían de una manera muy intuitiva. Llegaba el experto en riesgo de 20 años de experiencia y decía: yo creo que la gente con más de 25 años sí debería tener préstamos. ¿Por qué? Porque sí, porque se me acaba de ocurrir. O yo creo que si tú tienes un sueldo de más de 1,5 millones, no vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque se me acaba de ocurrir. Un día amanecí de buen genio, un día amanecí de mal genio y decidí cambiar las restricciones, ¿vale? Entonces, esto es como la manera un poco habitual. Era alguien de muchísima experiencia que ha visto muchísimos problemas financieros, ha dicho: bueno, se me ocurrió esto. El cambio de enfoque es, no digamos que las personas respondan estas preguntas, sino que sean los mismos datos los que respondan este tipo de preguntas. Es ir a la base de datos y a sacar los patrones que determinan que una persona sea buena pagadora o mala pagadora, no los criterios instintivos de las personas. Este es como el gran cambio que se ha dado, que es por eso es que todo el tema de la data science ha cogido fuerza. Es porque han dejado preguntas que antes se las dejábamos al experto de turno y pasamos a que sean los algoritmos a que la respondan. Esto es ya lo que es el data science como tal. Otra pregunta: cada vez que ustedes pagan en un comercio con su tarjeta de crédito, alguien tiene que responder
esa persona, el que está pagando con esa tarjeta de crédito, si es usted, o será que se la robaron. Alguien tiene que tomar esa decisión y la tiene que tomar en menos de un segundo, ¿no? Porque no te puede tener ahí esperando todo el día a ver si te autoriza o no te autoriza el pago. Entonces, también hay algoritmos que se encargan de autorizar o de negar un pago en tarjeta dependiendo de diferentes cosas. ¿Qué se hacía antes? Pues igual había el experto de turno que decía que si el pago lo estaba haciendo en Filipinas, lo más probable es que te la clonaron. O cosas de esas. Segmentación de clientes. ¿Qué es esto? Básicamente, un banco pues también tiene una serie de productos financieros que tiene que ofrecérselos a la gente. Entonces tiene que buscar a las personas que pueden estar interesadas en adquirir un producto, por ejemplo un plan de pensiones, o por ejemplo un seguro, por ejemplo lo que sea. Son productos financieros que ofrece el banco. Entonces la idea es saber quién sería la persona más interesada en adquirir este producto, porque esas son las que les voy a llegar con la publicidad. Puedo enviarle publicidad a los 8 millones de clientes que tiene el BBVA en España, pero me gasto una cantidad de dinero. Y puede ser que todos no respondan igual. Pero si yo concentro no 8 millones, sino que hago 100.000 de personas que yo sé con mis algoritmos que pueden estar más interesadas en este producto, puede que tenga muchísimo más resultados que si lo envío a todos. Son cosas de estas. Y predictivos, básicamente, ¿qué va a pasar mañana? ¿Va a llover o no va a llover? ¿Voy a gastar más o no voy a gastar más? O sea, ¿qué creo yo que va a ocurrir mañana, dentro de un mes, dentro de un año? Y esto se basa en todo lo que se llama todos los trading, el trading, los commodities, forex, intercambio de divisas, etcétera. Es que va a pasar mañana. ¿Mañana va a subir el dólar o va a bajar el dólar? Y si va a subir o si baja, pues hago algo pues, para ganar la mayor cantidad de dinero posible. Son todo ese tipo de cosas que hace un banco para poder ver, pues obviamente, cómo puede sacar la mayor cantidad de dinero posible. Por cierto, aquí, bueno, estas diapositivas las compartiremos para que las tengan. Y aquí hay un artículo que es cómo empieza todo este tema de las estadistas, de los físicos y todo esto, en qué momento se empiezan a meter en los bancos y hacer qué. Entonces ahí con ese dice Data Science Makes a Impact in Wall Street, saca hay un podcast que les cuenta toda esta historia de la gente de Bloomberg, que es una de las grandes instituciones financieras del mundo. Ahora, cojamos uno de esos problemas de los que les comenté anteriormente. Cojamos el problema de autorizar un pago con tarjeta. Como les decía, ¿en qué consiste este problema? En cuando tú vayas y compres algo con tu tarjeta, que alguien sepa, o algo sepa, si eso es válido o es fraude. Digamos que un problema relativamente bien estructurado, es decir, que tiene unas condiciones determinadas. Este problema es bastante complejo por diferentes razones. Primer asunto, el tiempo de respuesta. Tú no te puedes pasar una hora pensando si lo apruebo o no apruebo, porque dejas al cliente en la calle. Cliente sin hotel, o sin taxi, o a saber en qué, ¿vale? O sea que tiene un costo importante. Y si yo digo que algo no era fraude y resulta que sí, pues he perdido dinero, porque eso se pasa por una aseguradora y la aseguradora pasa al banco y te cobran. O sea, ¿no? Otro problema adicional que se llama un corpus desbalanceado. Primero, ¿qué es un corpus? Una base de datos. Una tabla. Una tabla en una base de datos. Eso es un corpus, ¿vale? Un corpus anotado es una tabla que tiene una columna adicional que es la variable que tú quieres predecir. En este caso, la variable que tú quieres predecir, ¿cuál sería? Fraude. Eso no es fraude, es una variable binaria, ¿vale? Entonces, una tabla que tiene esa columna que dice si una transacción ha sido o no ha sido fraude, se llama un corpus anotado, ¿vale? ¿Cómo se anota un corpus? Lo puedo representar en un solo eje. Y ahora, si tú no sabes cómo hice yo estas proyecciones, tú no puedes saber cuáles eran los datos originales, ¿vale? Entonces, eso fue lo que le aplicaron ahí. Cogieron todas las variables que tenían, que son todas las que ustedes imaginen. Longitud y latitud del comercio, la hora, el sexo de la persona, el nombre del comercio, lo que ustedes se imaginen, y lo pasaron por una cosa de estas y lo transformaron en esos numeritos que están ahí, ¿vale? Ahora, entonces aquí está el corpus.
el problema del corpus desbalanceado. Hay casi 300.000 que son no fraude y en cambio hay, ¿qué serán? 1.000, si mucho, siendo optimistas, de casos de fraude. Entonces la persona dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer para resolver este problema? Entonces un enfoque que se hace para corpus desbalanceados es hacer un resampleo. No utilizo todo el corpus que me dan, sino que utilizo una muestra que la extraigo de una manera inteligente. Y la extraigo de una manera inteligente para garantizar que la cantidad de casos que sí son fraude y no son fraude sean más o menos igual. Para que el algoritmo sí pueda reconocer un poco, tenga más capacidad de detectar pues digamos las características que influyen si algo es fraude o no. ¿Qué sigue haciendo? Bueno, aquí hace el resampling, bla bla bla. Entonces cuando hace el resampling, lo que hace es construir un modelo. Entonces hace el resampling. El siguiente paso es construir un modelo. Modelos hay los que ustedes quieran. En este caso, esta persona utilizó lo que se llama una regresión logística, que es un modelo de los miles que hay en estadística, de los miles que hay en inteligencia artificial para encontrar un problema. Y entonces cuando él crea un modelo, construye el modelo sobre estos datos que ha resampleado, o sea, que con este corpus que ha construido. Ahora, construye ese modelo y entonces lo que quiere saber es cómo ese modelo va de bien en el corpus original, el de que originalmente le dieron. Entonces, él hace todo este tipo de análisis. Bueno, aquí hay una historia larga, pero bueno. Entonces esto ya se llama una matriz de confusión. Una matriz de confusión básicamente lo que busca decirte es qué tan perdido está el algoritmo, qué tan perdido está el modelo, ¿vale? Una matriz de confusión ideal tendría que tener ceros aquí y debería tener ceros allá, ¿vale? Porque esto es la etiqueta real, o sea, si realmente eso fue fraude o no fraude. Y esto fue lo que el algoritmo te dijo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos? Resulta que el algoritmo te dijo que no era fraude y no fue fraude. Guay, o sea que sí, que está correcto. El algoritmo te dijo que sí era fraude, pero resulta que no era fraude, o sea que te equivocaste. Al contrario, te dije que no era fraude y sí era fraude, y resulta que te dije que era fraude y resultó que era fraude, ¿vale? Entonces por eso les digo que la matriz de confusión ideal es aquella que tenga ceros aquí y allá, ¿vale? O sea, quiere decir que en todos los casos acertó. Eso es una métrica para medir qué tan bien un modelo está haciendo las cosas. Bueno, aquí otra matriz. Esto fue sobre la matriz de confusión, sobre su conjunto que él construyó para equilibrar un poco las dos categorías. Esto fue sobre el total de los datos. Y otra métrica para medir qué tan bueno es un algoritmo, un modelo de predicción, es lo que se llama la curva ROC. Bueno, eso tiene una matemática larga por detrás, pero básicamente, ahí la manera sencilla de explicarlo, mira, esa línea azul tiene que estar lo más esquinada arriba posible, ¿vale? Entre más esquinada esté, mejor, ¿vale? Entonces pueden haber tres casos. Primer caso, está esquinada hacia arriba, es bueno, ¿vale? Quiere decir que el algoritmo efectivamente está prediciendo cosas. Esta línea azul es completamente diagonal, es el segundo caso. Eso quiere decir que el algoritmo funciona igual que si tú estuvieras lanzando una moneda. Que si hubiera alguien en la oficina y dijera, sí, no, funciona igual, ¿vale? O sea que es un algoritmo que funciona igual que si fuera aleatorio. Y si la curva va hacia abajo, así, quiere decir que tu modelo no es un modelo de predicción, sino un modelo de antipredicción. Lo cual quiere decir que cuando tú dices no, es sí, y cuando tú dices que sí, es que no, ¿vale? Hay que usarlo al revés. Sí, hay que usarlo al revés. O sea que al final te ha ido bien, solo que tienes que cambiarlo. Entonces, bueno, esto es un ejemplo. Entonces el data scientist siguió haciendo cosas, probando diferentes variables, combinándolas, haciéndolo cosillas, etc. Entonces esto es un problema, únicamente un problema de los miles que puede tener un banco, ¿vale? Y esto es como una persona en concreto lo ha solucionado. Porque este problema te podría tener 1000 soluciones diferentes, ¿vale? ¿Qué gana esa persona? Creo que nada, creo que este era gratuito, este era por el honor y la causa. ¿Cuánto ganó el banco entonces? Gracias a eso. Pero por ejemplo, Netflix, Sí. Netflix, ¿no? ¿Sabes?
Netflix sacó también un desafío en Kaggle, que era, dame el mejor algoritmo de recomendación. Un algoritmo de recomendación es aquel que te dice, uy, ahora te recomiendo que te veas esta película. Ahora te recomiendo esta muda de ropa porque seguro sé que te va a gustar porque yo lo sé. ¿Vale? Eso es un algoritmo de recomendación. Netflix le dio $1 millón al que le hiciera el mejor algoritmo de recomendación. ¿Vale? Y efectivamente aquí se ganó $1 millón. Haciendo pues, el mejor algoritmo con una variable igual. Netflix sacó una base de datos y le dijo a la gente, mira, el que me haga el mejor algoritmo, evaluado con estas métricas que les he mostrado, se gana $1 millón. Así. Diría que es suave, pero no es suave. Porque estás compitiendo contra todo el mundo. Y hay gente muy buena en el mundo, ¿vale? Bueno, entonces ahí, esto es Kaggle, por ejemplo. Ahora, esto fue cómo responder las preguntas antiguas del banco, ¿no? Es un banco, tiene las preguntas de toda la vida. ¿Te presto o no te presto? ¿Te autorizo o no te autorizo? Etcétera. Pero ahora es que estamos entrando en una nueva era. Lo que le pasó a los taxistas con Uber, le está pasando también a los bancos ahora. Quiere decir que están entrando empresas tecnológicas a competir en el sector financiero. Y esto pues también evidentemente a los bancos les preocupa un poquito. Entonces el tema financiero ya no se está convirtiendo en un tema de si te presto o no te presto dinero, sino la empresa o el banco que te dé la mejor experiencia financiera. ¿Te presto dinero o mejor te recomiendo la mejor forma de gastar tu dinero de tal manera que no necesites un préstamo? O sea, ya no estamos hablando de prestar o no prestar, estamos hablando de cómo puedo asesorar a los clientes de los bancos de tal manera convertirse en los nuevos asesores financieros de las personas. Imagínate que usted tiene en su celular y decirte, uy, Mauricio, no puedes seguir gastando así en diciembre porque te vas a quebrar en enero. Cosas así, ¿no? O sea, alguien que te está diciendo, uy, o espérate que no gastes más de tu tarjeta de crédito, espérate, te hacemos un mejor producto financiero en un momentico y te lo damos y tienes 0% de interés. Cosas así, ¿vale? Es que alguien está constantemente al darle de tu actividad y te da la mejor recomendación en el momento, de tal manera que no te quedes sin dinero, básicamente. Entonces, eso es que ya se cambia el paradigma. Ya no es el banco como la persona mala, bueno, la persona buena que te presta dinero y la persona mala que te va a cobrar después, sino como un ayudante de tu vida que busca que tus finanzas estén de la mejor forma posible. ¿Y por qué lo hace el banco? Pues porque quiere la mayor cantidad de clientes posibles que estén contentos y con ellos, ¿vale? Entonces, como nuevo cambio de paradigma que se está dando en finanzas. Y dentro de ese cambio de paradigma está el tema de los PFMs. Los PFM son Personal Financial Manager, lo cual quiere decir tu asistente financiero personal, para ti solito, ¿vale? Y como no se puede contratar 8 millones de personas para darle asistencia a los 8 millones de clientes del banco, lo que hay que hacer es un algoritmo. Buenas noches. Y ese algoritmo pues básicamente lo que busca es darte un conocimiento financiero al instante. BBVA presenta Mi Día a Día. A veces estás a mitad de mes y no sabes de dónde ha podido salir tanto gasto. Por eso queremos ofrecerte un poco de ayuda. Ahora, con Mi Día a Día, puedes ver de manera ordenada todos tus gastos. Los hemos clasificado en categorías para que tengas control total sobre cómo gastas tu dinero, incluyendo tanto tus cuentas como tus tarjetas. Pulsando en cada icono, puedes ver las subcategorías y los movimientos correspondientes a cada una de ellas. Además, puedes seleccionar el rango de fechas que desees y unas gráficas te ayudarán a ver la evolución de tus gastos de forma conjunta. Por último, puedes fijar tus presupuestos para cada categoría y así podrás ir viendo si te pasas o estás cumpliendo tu objetivo. Así de fácil será controlar tus gastos a partir de ahora. Entra en bbva.es. Ahí mencionan un detalle que es que categorizan tus movimientos. O sea, determinan si algo es tu compra de mercado, si algo es del vehículo, si algo es de viaje, si algo es de turismo, si algo es de algo. ¿Quién hace eso? ¿Un algoritmo?
de Machine Learning entrenado para reconocer qué movimiento es de qué cosa. Porque esto no lo puede hacer una persona, porque son millones de movimientos diarios. Vale, entonces por ejemplo esto es un categorizador de movimientos, explicado de manera sencilla, obviamente. Cualquier algoritmo tiene un componente de reglas, ¿vale? Alguien se crea una serie de reglas básicas a partir de los expertos que te dicen, mira, esto si esto es esto, esto es esto. Pero adicionalmente siempre hay casos ambiguos, siempre hay ambigüedad, que alguien no sabe si esto es de esto o de aquello. Y aquí entran los algoritmos de inteligencia artificial. Por ejemplo, este algoritmo de inteligencia artificial lo que hace es, toma el texto de tu transacción y a partir de ese texto intenta adivinar de qué es. Entonces, por ejemplo, a partir de este se da cuenta que es tu recibo de gas natural, ¿vale? Cosas que las reglas por sí solas no hubieran sido capaces de determinarlo. Entonces, esto ya es otra aplicación de inteligencia artificial enfocado a categorizar los movimientos. Y cuando tú tienes los movimientos categorizados, el siguiente paso, ¿cuál sería? Ver cuánto te vas a gastar el mes siguiente. Entonces, aquí, bueno, esto es lo que se llama análisis de series temporales. Análisis de series temporales tiene un montón de estado del arte, un montón de libros y un montón de cosas. Pero concretamente, el problema que teníamos nosotros es el problema de análisis de series temporales cortas. Es decir, cuando tenías 12 puntos, 24 puntos, etc. Los métodos matemáticos de análisis de series temporales funcionan genial cuando tienes 1000, 2000 puntos, etc. Aquí teníamos solo 24, 26 siendo optimistas. Entonces eso es un problema como tal del estado del arte de investigación. Y lo que hicimos fue gestionarlo de diferentes maneras. Una manera, por ejemplo, era clusterización. ¿Qué es clusterización? Buscar las personas, buscar lo que está cercano a mí. Entonces, en este caso, vamos a predecir esta serie temporal. ¿Qué hacemos? Sacamos todas las que me parecen a ella y vemos cómo se comportaron al mes siguiente. Y ahí teníamos una predicción. Entonces, aquí fue una predicción más o menos fiable, aquí mucho más fiable porque aquí hay muchas más cercanas. Otro enfoque es lo que se llama el famoso Deep Learning. Deep Learning son redes neuronales. Y bueno, hay una estado larga. Las redes neuronales como tal son viejísimas, datan de 60, desde los 60 ya se está hablando de redes neuronales. ¿Qué ha cambiado ahora? Lo que ha cambiado ha sido que ahora tenemos, primero, más datos cruzados por diferentes fuentes y también tenemos mejor hardware para hacer las cosas. Antes de entrenar una red neuronal, te podrías tardar que un problema súper sencillo, una semana, tu computador dale para sacar un modelo. Ahora, con lo que se llaman las GPUs, que son tus tarjetas gráficas con las que juegan, las tarjetas gráficas se pueden usar para entrenar redes neuronales. Ya diría un problema que antes iba en semanas o meses, ya puede ir ahora en horas o menos, ¿vale? Gracias a este nuevo hardware que son las GPUs. Entonces, como ya teníamos mejor hardware, ahora hacíamos redes neuronales mucho más complejas que las que hacíamos antes. Y nació todo lo que se llama las redes convolucionales, las redes recurrentes, las redes adversariales, etcétera. Un montón de tipos de redes neuronales que surgieron porque ahora había los computadores que eran capaces de entrenar esas redes. ¿Y qué hay aquí? Como aquí les dejo un par de enlaces de un curso de Deep Learning gratuito, en inglés, eso sí. Gratuito de Deep Learning desde cero, del perceptrón básico hasta las redes recurrentes. Y esto hecho en el formato que se llama los notebooks. Un notebook es digamos algo que utiliza mucho en Data Science, que son documentos que te permiten incluir texto y código. Es un código ejecutable. Imagínense que están en el Word, están escribiendo, y esto es el análisis que me predice el fraude. Y usted mete ahí el código, fuente, y eso se puede ejecutar ahí directamente en el documento. ¿Vale? Eso es lo que se llama un notebook. Entonces aquí está en formato notebook, todo un curso completo de redes neuronales. Accesible totalmente. Y gratis. Aquí solamente les he hablado de algunas cuantas aplicaciones. ¿Qué otras aplicaciones se han hecho? Estimar cuánto puede costar una vivienda.
Es otra aplicación que se ha hecho el banco. Estimar indicadores económicos a partir de datos financieros. Analizar el turismo. De hecho, se hizo un proyecto con México en la Riviera Maya para ver cómo se comportaban los turistas en la Riviera Maya. Y a partir de ver ese comportamiento de los clientes, a partir de sus redes, de sus pagos en tarjeta, se podía ver el comportamiento. Y ese comportamiento era útil para definir políticas de turismo que mejoraban o incentivaran el turismo en esa zona. Sistemas de recomendación, en el caso de Netflix, pues aplicados a temas financieros. Y visualizando todo el tema, visualización en general de información financiera. Son otras aplicaciones y cada uno, por cierto, cada uno de esos es un enlace para ver información sobre eso. Bueno, les he hablado de los qué, ¿no? De qué cosas quiero yo responder. Y eso lo hice así, básicamente porque a mí me parece lo más importante es saber responder las preguntas. O sea, en Data Science no importa que tú sepas R, o sepas Python, o sepas, qué sé yo, es para SQL o lo que sea, ¿vale? ¿No? Lo que importa es que tú seas capaz de cogerte un Excel, una tabla o un fichero de 4 terabytes y responder preguntas con él. Eso es lo realmente importante, ¿vale? Sin embargo, hay herramientas que te ayudan, ¿no? Pero la herramienta simplemente es como el caballito, lo importante es qué haces tú sobre esa herramienta. Entonces, cuando estás hablando de tecnologías Big Data, la primera palabra que te dicen es Hadoop. ¿Qué es Hadoop? Hadoop es un sistema de almacenamiento distribuido de ficheros, de archivos. Imaginen un disco duro en la red, grandísimo, para guardar archivos grandísimos. Sobre el sistema de gestión de archivos hay el Hive, que Hive te permite hacer consultas SQL sobre estos archivos grandísimos. Y está el Spark, que eso es lo que ahorita está en boga, el Spark, que es un mecanismo que te permite acceder a estos ficheros grandísimos de una manera relativamente sencilla. Después ya pasamos a la capa, esto es almacenamiento, esto es procesamiento Big Data. Ahora vamos a la capa de verdad de análisis, que es donde están los algoritmos de Machine Learning que te ayudan a hacer las cosas. Ahí tenemos, como les digo, R y Python en América y el Cali. Y ahorita, el que está entrando ahorita en boga, más que nada, a ver, el problema que tenía tanto R como Python es que tú podías trabajar en los datos, con los datos siempre y cuando esos datos te quepan en tu RAM, en tu computador, en uno solo, ¿vale? Con Spark MLLI, la ventaja es que ahora puedo hacer uso de todo esto y puedo ejecutar archivos, entrenar algoritmos, modelos o lo que sea, con información de muchos terabytes. O sea, ya puedo entrenar algoritmos o modelos a partir de terabytes de datos, cosa que no podían hacer estos dos a menos que usted tuviera una super mega máquina. Y bueno, si a ustedes se les ocurren buenas ideas para hacer cosas con datos financieros, o si tienen cualquier cosa que les ocurra, o tienen, vamos, o sea, aquí el Data Science funciona un poco como los artistas de los cuadros. Usted va pintando los cuadros, y cuando va pintando cuadros, alguien dice, no, mira, qué bonito te quedó ese cuadro, y ya eres famoso, ¿vale? Ahí eso funciona más o menos igual, hagan análisis, comiencen a descargar datos, hagan visualizaciones, hagan modelos, y eventualmente alguien mirará si esos modelos les han quedado bonitos o no, y serán famosos o no por ello. Y si tienen cualquier pregunta, pues ahí está mi cuenta en Twitter.